Hubo una época, y no hace tanto, en que una de las habilidades más apreciadas de los cirujanos era su rapidez. Por ejemplo, Dominique Jean Larrey, médico del ejército de Napoleón, que participó en 25 campañas militares, llegó a poder amputar una pierna por encima de la rodilla en 3 minutos y desarticular un hombro en 17 segundos. ¿Qué valor tenía eso? El valor que tenía la rapidez de Larrey y de sus colegas era que los soldados a los que atendían se sometían a sus cuchillos y sierras sin anestesia. Y esto se aplica a toda la historia de la cirugía, a los cirujanos de la Roma imperial que ya hacían operaciones para extraer las cataratas y a todos los demás cirujanos del mundo en todas las culturas. O para ser preciso, se aplica a los pacientes de todos estos cirujanos que durante la mayor parte de la historia tuvieron recursos limitados para controlar el dolor. Por ejemplo, la compresión de la arteria carótida en el cuello con la que los antiguos egipcios hacían perder la conciencia a los adolescentes a los que les practicaban circuncisiones. Otros sistemas del pasado fueron los vapores del cannabis usados en la India desde 600 años antes de la era común, acompañados con acónito en China o con opio en las culturas árabes. El vino y después los licores fueron también analgésicos de uso común y en el siglo XIII en Italia se usaban opio y mandrágora. Pero ninguna de estas opciones impedía del todo que la cirugía exigiera, además de destreza, rapidez. La ayuda de personal con gran fuerza física para retener al paciente, que solía exigir que el procedimiento se detuviera en cuanto sentía dolor. Los cirujanos también aprendieron a ignorar los gritos de dolor de los pacientes. Un escenario así nada tiene que ver, por supuesto, con un moderno quirófano donde un especialista realiza desde operaciones rutinarias hasta complejísimas intervenciones sobre un paciente plácidamente desconectado de la realidad gracias a la anestesia. El camino hacia la anestesia moderna se emprendió a fines del siglo XVIII, cuando Joseph Priestley, uno de los descubridores del oxígeno, logró producir óxido nitroso. A principios del siglo siguiente, otro químico, Humphrey Davy, como parte de su trabajo investigando las propiedades de distintos gases, empezó a experimentar con el óxido nitroso creado por Priestley. A falta de sujetos de investigación, Davy fue su propio conejillo de Indias. Así, según un observador, aspiró 4 galones de óxido nitroso en un periodo de 7 minutos y se quedó completamente intoxicado. Los experimentos de Davy no dieron fruto sino hasta 1844, cuando Garner Colton, que daba exhibiciones científicas, mostró en Connecticut cómo un hombre que aspiraba óxido nitroso podía golpearse la espinilla sin sentir dolor. Entre el público estaba el dentista Horace Wells, que lo invitó a hacer un experimento en su consultorio. Al día siguiente, Colton le administró el gas a Wells y el ayudante de este le extrajo al dentista una muela del juicio. Fue la primera extracción sin dolor de toda la historia. William Thomas Green Morton, un dentista que estudió con Wells, empezó a experimentar con éter, anestesiando por igual a su pez dorado, a su perro y a sí mismo. El 30 de septiembre de 1846, por fin probó a anestesiar a un paciente con éter para una extracción, con un éxito tal que mereció mención en los diarios de Boston al día siguiente. Pronto Morton empezó a ser de anestesista para cirujanos. Las noticias del descubrimiento de Morton llegaron pronto a Inglaterra y en 1847 empezó además a utilizarse otra sustancia, el cloroformo, que el médico escocés James Simpson empleó para eliminar el dolor del parto con gran éxito. La anestesia enfrentó la oposición de las iglesias cristianas, según las cuales esa práctica convenía a lo dispuesto en el versículo 3:16 del Génesis, donde se ordenaba a las mujeres parir a sus hijos con dolor. La muy puritana reina Victoria de Inglaterra, sin embargo, actuando como jefa de la iglesia anglicana, pidió anestesia para el nacimiento de su octavo hijo, el príncipe Leopoldo, en 1853. Si la reina podía evadir la maldición bíblica, se abría la puerta que lo hicieran todas las mujeres, y lo empezaron a hacer. Para fines del siglo XIX se empezó a valorar cuánta anestesia, durante cuánto tiempo era adecuada para cada paciente, pues no eran infrecuentes los fallecimientos por sobredosis de anestésicos. Ernest Codman y Harvey Cushing crearon a finales del siglo la primera tabla que ayudaba a los profesionales a vigilar el pulso, la respiración y la temperatura de los pacientes para detectar signos de sobredosis. La historia subsiguiente se centró en la profesionalización de los anestesistas, en la introducción de nuevas sustancias más eficaces y seguras y en la aparición de técnicas como la aguja hipodérmica para facilitar la administración de anestesia. Para principios del siglo XX, la anestesia se iba generalizando en Europa y Estados Unidos. Las dos formas más comunes de anestesia en cirugía mayor son la general, donde el paciente queda inconsciente e insensible al dolor, y la regional, donde se produce insensibilidad al dolor y generalmente se acompaña de sedación.
Está además la anestesia local para procedimientos menores. Según el paciente y el procedimiento, se aplica una mezcla de sustancias ya sea por inhalación, mediante inyección intravenosa o mezclando ambas técnicas para provocar la inconsciencia junto con otras sustancias que bloquean la sensación de dolor. Algunas sustancias se usan para inducir rápidamente la anestesia y otras para mantenerla. Todo ello bajo la más estricta vigilancia, lo que ha permitido que hoy en día las muertes debidas a la anestesia durante procedimientos quirúrgicos sean de menos de una en cada 250.000 operaciones. Más aún, el conocimiento de los efectos de los distintos anestésicos ha permitido que sea posible someter a cirugía a pacientes que en el pasado no era posible operar por el riesgo, desde fetos aún en el vientre materno hasta personas de edad muy avanzada o personas que sufren afecciones diversas como la diabetes. Así, por ejemplo, una articulación de la cadera nueva para un paciente octogenario marca la diferencia entre unos años finales de la vida confinado a una silla de ruedas o vivirla con capacidad de moverse y disfrutarlos, que es también otra forma de impedir el dolor. Sabemos qué hace la anestesia y sus efectos más evidentes, cómo bloquea el dolor e induce la inconsciencia. Pero hasta hoy, la ciencia no sabe exactamente cómo actúan los anestésicos, cuál es su acción química precisa sobre las fibras nerviosas que conducen el dolor o sobre todo en nuestro encéfalo, provocando una condición similar al sueño o la catatonia. Neurocientíficos, genetistas y biólogos moleculares trabajan aún hoy en día para conseguir desentrañar el mecanismo de las sustancias que han expulsado al dolor del dominio de los cirujanos.